En el Fort Bradley, Eliza fue subestimada y objeto de burlas por ser vista como débil, pero nadie sabía que su verdadera fuerza estaba a punto de ser revelada de una manera sorprendente. Si también te indigna la arrogancia que oculta la verdadera grandeza, inscríbete ahora, porque el giro en esta historia te sorprenderá. En el ambiente cargado de testosterona y bravatas del Fort Bradley, Eliza Shaw era prácticamente invisible. Su silencio no era tímido, sino profundo, una quietud que los otros reclutas confundían con debilidad. Para el soldado Marcus Chen, un hombre esculpido por la confianza y la necesidad de ser el centro de atención, la presencia discreta de Eliza era una tela en blanco perfecta para él pintar su propia superioridad. La veía como un peldaño fácil en su escalada social dentro del pelotón. Las risas de sus compañeros eran el combustible que necesitaba, y Eliza, con su actitud que rozaba la sumisión, era el blanco que nunca respondía, asegurando siempre la broma fácil y la aprobación del grupo. Shaw, ¿vas a seguir con esa cara de víctima? La voz de Chen cortó el aire de la mañana, cargada de desprecio, mientras los demás reían en acuerdo. Eliza sintió el impacto de las palabras, pero no de la forma que él esperaba. Para ella, eso era solo ruido, una vibración en el aire sin importancia real. Sabía que responder, defenderse, sería gastar una energía preciosa que necesitaría más tarde, en el sendero, en los obstáculos, cuando las palabras de nadie tendrían valor. Así que solo murmuró su respuesta casi inaudible. Lo intentaré. No prometo nada. No por miedo, sino por una estrategia fría de conservación. En su mente, la verdadera competencia aún no había comenzado, y esa pequeña humillación era solo el calentamiento. El día de la gran prueba llegó, y el aire en el Fort Bradley parecía eléctrico. La carrera de resistencia de 20 kilómetros era un rito de iniciación. Antes de comenzar, Chen miró hacia atrás. Vio a Eliza posicionada al final de la fila y soltó una risa burlona. «Miren a Shaw ahí atrás, ya se está preparando para rendirse», dijo. La provocación fue seguida por las risas de casi los 40 reclutas. Fue entonces cuando el sargento Martínez se detuvo frente a ellos y su voz grave hizo que todos se callaran. «Hoy no se trata de quién llega primero. Se trata de quién tiene coraje y quién va a dejar a sus compañeros atrás. Abandonar a un compañero aquí es perder el honor». Un silencio pesado cayó sobre ellos. Para Chen, las palabras eran solo un cliché de película bélica. El verdadero honor estaba en cruzar la meta en primer lugar. Pero para Eliza, el mensaje fue un mapa. Ella entendió que la carrera era solo un disfraz para una prueba mucho más brutal. Una prueba de carácter, diseñada para ver quién recordaría lo que es ser un soldado cuando el cuerpo suplicara ser solo un sobreviviente. El señal sonó, una explosión que liberó a la manada. Chen disparó adelante, una demostración de pura fuerza y ego, queriendo no solo ganar, sino aniquilar a la competencia y demostrar que sus provocaciones hacia Eliza eran hechos. Cada paso suyo era un insulto, una forma de decir, miren cuán superior soy. Más atrás, perdida en el polvo, Eliza comenzó su jornada. Su ritmo era metódico, casi lento, una estrategia que hizo que Chen, al mirar brevemente hacia atrás, sonriera con desprecio. Veía debilidad, pero lo que no entendía era que ella no estaba corriendo contra él. Ella se estaba preparando para el momento en que la fuerza bruta de él se agotara y el verdadero infierno, las trampas montadas por los instructores, comenzara de verdad. Los primeros kilómetros fueron un borrón de polvo y adrenalina, pero pronto la realidad brutal de la prueba comenzó a imponerse. La respiración de los reclutas se convirtió en un sonido rasgado y desesperado, el sudor empapaba sus uniformes y la euforia inicial fue reemplazada por una determinación sombría. Chen aún lideraba,
pero la carrera ahora era un trabajo pesado. Su rostro estaba contraído en una máscara de esfuerzo, y la distancia entre él y los demás ya no parecía tan cómoda. El sendero se había convertido en un campo de batalla individual, donde cada recluta libraba una guerra silenciosa contra el dolor en sus músculos y la voz en su cabeza que imploraba que pararan. Fue entonces cuando lo vieron. Adelante en el sendero, una figura estaba caída, un recluta uniformado inmóvil en el suelo. Los primeros en acercarse vacilaron por un segundo, hasta que uno de ellos gritó: «Es un muñeco, es una trampa para retrasarnos». Chen, al pasar, ni siquiera redujo el ritmo. Miró al soldado simulado con puro desdén, viéndolo no como una prueba de habilidad, sino como un insulto a su velocidad. «Van a parar por esto. Es falso. Sigan corriendo», les gritó a los que venían detrás, su voz llena de impaciencia. Necesitaba mantener el liderazgo a toda costa, y un muñeco patético no se interpondría en su camino. Cuando Elisa llegó al lugar, la mayoría de los reclutas ya había pasado, tratando al soldado caído como basura en el sendero. El grito de Chen aún resonaba débilmente, un consejo egoísta que ella desechó en el momento en que lo escuchó. Para Elisa, la simulación era sagrada. Si los instructores se tomaron la molestia de crear una prueba, la única forma de honrarla era ejecutarla a la perfección. La carrera, el tiempo, la posición, todo eso desapareció de su mente. Con una calma que rozaba lo antinatural, se arrodilló junto al cuerpo. Su mundo se redujo a ese pequeño espacio, y la misión era clara y absoluta. Ya no estaba en una competencia, estaba en una zona de rescate. Sus movimientos eran fluidos y económicos, sin vacilaciones. Cada gesto tenía un propósito, una precisión que contrastaba brutalmente con la carrera caótica a su alrededor. La soldado Jennifer Walsh, que venía justo detrás y se detuvo para tomar aliento, observó la escena, boquiabierta. Elisa no solo estaba mirando el muñeco, estaba realizando el procedimiento. La forma en que verificó las vías respiratorias, cómo sus manos pasaron por el cuerpo en busca de heridas, la técnica que utilizó para posicionar la cabeza, eso no era de un manual de reclutas. «Mira eso», susurró Walsh para sí misma, el respeto comenzando a sofocar el cansancio. Ella sabe lo que está haciendo. Esto no es cosa de principiante. La chica callada que todos humillaban se movía como una veterana de combate. Después de concluir el procedimiento de evaluación en el muñeco, Elisa no lo dejó atrás. Siguiendo el protocolo de rescate al pie de la letra, lo levantó sobre los hombros en una técnica de transporte de bombero y continuó la carrera, ahora con un peso muerto sobre sus espaldas. Los pocos reclutas que aún estaban cerca la miraron como si estuviera loca. Se estaba sobrecargando deliberadamente, perdiendo un tiempo precioso y hundiéndose en la última posición. Para ellos era la prueba final de su ineptitud, pero para Elisa, abandonar al soldado, aunque fuera uno falso, era impensable. Estaba completando la misión, sin importar lo ridículo que pareciera a los ojos de los demás. El peso extra era solo parte de la prueba que se había impuesto a sí misma. Mientras Elisa se quedaba atrás, la carrera alcanzaba su punto más brutal para los líderes. El sol castigaba y el agotamiento corroía la determinación del grupo de adelante. Fue entonces cuando, a kilómetros de distancia de Elisa, ocurrió el verdadero desastre. El sargento Rodríguez, un hombre de 90 kilos, cayó con un golpe sordo. No era una prueba. Chen, que lideraba el pelotón agotado, se detuvo y vio el cuerpo del instructor en el suelo. El pánico y la oportunidad chocaron en su mente. Ayudar significaba sacrificar la victoria. En una fracción de segundo, su ego ganó. «No voy a perder mi lugar por esto», murmuró, y con una cobardía que sorprendió incluso a los que lo seguían,
desvió del cuerpo y siguió corriendo, dejando al sargento morir. Minutos después de la huida de 1906, Chen, Elisa, finalmente alcanzó al grupo. Caminaba con su paso controlado, el muñeco de entrenamiento aún pesado sobre sus hombros, la respiración estable a pesar de la carga. Vio la escena desde lejos, un grupo de reclutas detenidos, mirando al suelo como si estuvieran hipnotizados. Al acercarse, la vieron, y sus rostros mostraron una mezcla de pena y desprecio. Para ellos, la chica débil que había tomado en serio la prueba del muñeco ahora llegaba para interrumpir una crisis real. Nadie esperaba nada de ella. Nadie le pidió ayuda, simplemente la vieron como parte del escenario patético de ese desastre. Pero en el instante en que Elisa vio el cuerpo inerte del sargento Rodríguez, algo cambió. Dejó caer el muñeco al suelo con un sonido sordo, el sonido rompiendo el hechizo de inercia del grupo. La chica silenciosa e invisible desapareció, y en su lugar surgió una autoridad fría e inquebrantable. «Aléjense, déjenle espacio». Su voz sonó clara y firme, cortando el pánico. Se arrodilló, y sus dedos fueron directo al cuello del sargento, buscando el pulso. Sus ojos escanearon el rostro rojo, la respiración superficial. El diagnóstico fue instantáneo y silencioso en su mente. Insolación severa. Muerte inminente si no se hacía nada. Entonces, para asombro de todos, se posicionó, flexionó las rodillas y se preparó para levantar al hombre de 90 kilos, una tarea que parecía físicamente imposible. No hubo un grito de esfuerzo, ninguna vacilación. Lo que los reclutas vieron fue una demostración de pura y brutal eficiencia. Elisa se agachó, pasó el brazo por debajo de las rodillas del sargento, agarró su brazo y usando el impulso de su propio cuerpo como palanca, giró y lo levantó sobre sus hombros en un solo movimiento fluido. El peso del hombre de 90 kilos se acomodó sobre ella y por un instante todos esperaron que sus rodillas cedieran, que se desplomara. Pero ella permaneció firme, la columna recta, el cuerpo perfectamente equilibrado. No fue un acto de fuerza bruta, sino de técnica impecable, una coreografía de rescate ejecutada con una perfección que no pertenecía a ese lugar, mucho menos a esa recluta. Después de ajustar el peso del sargento sobre sus hombros, Elisa dio el primer paso, y luego otro. Comenzó a marchar, retomando la carrera con una carga que debía aplastarla, la respiración volviendo a un ritmo controlado. Los reclutas que la observaban estaban paralizados, sus mentes luchando por procesar la escena. Ella está llevando al sargento a cuestas. La voz de Jennifer Walsh salió temblorosa, llena de una admiración incrédula. David Kim, el recluta más callado del grupo, solo asintió lentamente con la cabeza. «Impresionante», murmuró para sí mismo más que para los demás. «No sé cómo lo está haciendo, pero no parece que vaya a parar». En ese instante, la imagen del líder Chen huyendo fue reemplazada por la visión de la paria cargando a un superior. La jerarquía del pelotón acababa de ser reescrita. No hubo un grito de esfuerzo, ninguna vacilación. Lo que los reclutas vieron fue una demostración de pura y brutal eficiencia. Elisa se agachó, pasó el brazo por debajo de las rodillas del sargento, agarró su brazo y, usando el impulso de su propio cuerpo como palanca, giró y lo levantó sobre sus hombros en un solo movimiento fluido. El peso del hombre de 90 kilos se acomodó sobre ella, y por un instante todos esperaron que sus rodillas cedieran, que se desplomara. Pero ella permaneció firme, la columna recta, el cuerpo perfectamente equilibrado. No fue un acto de fuerza bruta, sino de técnica impecable, una coreografía de rescate ejecutada con una perfección que no pertenecía a ese lugar. Después de ajustar el peso del sargento, Elisa comenzó a marchar, retomando la carrera con la respiración controlada.
La parálisis de los otros reclutas fue rota por un grito de pura incredulidad. ¿Cómo puede hacer eso? La voz de Walsh resonó fuerte para que todos escucharan. Él pesa el doble que ella. ¿De dónde saca esa fuerza? La pregunta quedó suspendida en el aire, pues nadie tenía la respuesta. Estaban presenciando lo imposible. La recluta que consideraban la más débil estaba realizando el acto más heroico del día, mientras que el líder de ellos los había abandonado. El respeto que nació en ese momento fue tan pesado como el hombre que Elisa llevaba a sus espaldas. Cada paso de Elisa era una batalla. El sendero, que ya era difícil, se convirtió en un campo minado de peligros con el peso del sargento sobre sus espaldas. Las piedras sueltas amenazaban con torcerle el tobillo con cada pisada, y cruzar un arroyo poco profundo exigió un equilibrio sobrehumano para no resbalar en las piedras lisas y embarradas. Sus músculos gritaban de agonía, un fuego que se extendía desde sus piernas hacia su espalda y hombros. Pero en su mente reinaba un silencio enfocado. No pensaba en el dolor ni en la distancia. Su mente estaba compartimentada, concentrada únicamente en la tarea inmediata, el siguiente paso seguro, la siguiente respiración controlada. Era una máquina de resistencia y la misión era simple: llevar su carga hasta el final. Mientras Elisa libraba su guerra particular, Chen tropezaba para cruzar la meta. Exhausto, cubierto de sudor y polvo, cayó de rodillas, su pecho jadeando violentamente. Un instructor le dio una palmada en la espalda y una botella de agua, un gesto de aprobación que para Chen sonó como una coronación. Se levantó, miró hacia atrás con una sonrisa arrogante, esperando ver los rostros exhaustos de los que había derrotado. Se sentía victorioso, un verdadero soldado que había superado la prueba más difícil. En su mente ya estaba saboreando el momento en que contaría a todos cómo la débil Shaw probablemente había desistido en los primeros kilómetros. No sabía que su victoria era vacía y que su humillación venía marchando en su dirección paso a paso. La celebración de Chen fue interrumpida por un silencio que cayó sobre la zona de llegada. Las conversaciones se detuvieron. Los reclutas se levantaron señalando. Chen se giró irritado y su mundo se desmoronó. Emergiendo del sendero venía Elisa Shaw y ella no se arrastraba, estaba marchando. Sobre sus hombros llevaba el cuerpo inerte de un instructor. La sonrisa de victoria de Chen se congeló, reemplazada por puro horror. No estaba viendo a una recluta terminar la prueba, estaba viendo su propio carácter ser juzgado y condenado, y la jueza era la persona que más despreciaba. Contraste entre la imagen de ella y la memoria de su propia huida era tan brutal que lo dejó sin aliento. Con una última fuerza, Elisa caminó hasta la tienda médica y bajó al sargento en una camilla. Solo entonces se permitió vacilar, apoyándose en las rodillas. Mientras los médicos actuaban, los susurros estallaron. «Él pasó de largo», dijo uno. «Nos quedamos parados sin saber qué hacer, pero Chen huyó», completó otro. La vergüenza era del grupo, pero el desprecio era todo para Chen. Él, el líder, el más fuerte, había sido el primero en abandonar a un hombre. Todos los ojos se volvieron hacia él. Un tribunal de 40 reclutas lo condenaba en silencio. Atrapado, sabía que necesitaba enfrentarse a ella. Cada paso en su dirección era una tortura, porque no iban a hablar con una recluta. Iba a rendirse ante una leyenda que acababa de nacer de su propia cobardía. Él tambaleó hasta quedar frente a ella, y la tensión palpable en la zona de llegada era casi física. Los demás reclutas observaban, algunos con rostros contorsionados en desprecio hacia Chen, otros con una admiración silenciosa hacia Elisa. Jennifer Walsh movió la cabeza, incrédula, mientras David Kim apretaba los puños, la ira contenida en su mirada dirigida hacia Chen. El silencio era denso, cada respiración amplificada.
Cuando Chen finalmente habló, su voz estaba quebrada, casi inaudible. Yo no solo me equivoqué contigo, Shou, sino que fracasé como soldado, como ser humano. Las palabras salían rasgadas, como si estuvieran siendo arrancadas de su garganta. Te detuviste por un muñeco, llevaste un muñeco y luego cargaste a un hombre de verdad. Nos mostraste lo que es el honor. Vi al sargento y huí. Solo pensé en mí. Lágrimas silenciosas comenzaron a rodar por su rostro sucio. Tú nos mostraste lo que significa el verdadero honor, y yo fui un cobarde. Elisa lo observó, el rostro cubierto de hollín y sudor, el cuerpo temblando de agotamiento, pero sus ojos estaban perfectamente tranquilos. No había triunfo en ellos ni rabia, solo una calma profunda y antigua. Lo dejó flotar en su propio silencio por un largo momento, dejando que el peso de sus palabras lo hundiera por completo. Luego, una leve sonrisa, casi imperceptible, tocó sus labios. No era una sonrisa de victoria, sino de una sabiduría que él no podía comprender. A veces, respondió ella, la voz baja, pero resonando en el silencio. Las personas pueden ser más fuertes de lo que parecen. La frase no era una acusación, y eso fue lo que más lo destruyó. Era una simple verdad que lo exponía como un tonto, y su calma era un castigo mucho más profundo que cualquier grito jamás podría ser. Fue el sonido metálico de un cinturón el que rompió el trance. El sargento Martínez caminó a pasos largos y la multitud de reclutas se apartó delante de él como el mar. Se detuvo justo frente a Elisa, su mirada barriendo de arriba a abajo, no como un instructor evaluando a un recluta, sino como un veterano, reconociendo a otro. En un gesto que sorprendió a todos hasta lo más profundo, Martínez desenganchó su propia cantimplora del cinturón, la reserva personal, y se la extendió. «Bebe, soldado». Su voz era un trueno bajo, pero la palabra «soldado» sonó como una medalla. Solo después de que ella bebió, se giró hacia los médicos. «Llévenla. Su evaluación tiene máxima prioridad». No necesitaba mirar a Chen. Su indiferencia era el mayor castigo de todos. Mientras los médicos ayudaban a Elisa, los reclutas no abrieron un pasillo. Se echaron atrás instintivamente, dando un paso atrás como si estuvieran ante una fuerza de la naturaleza que no se atrevían a tocar. Era un muro invisible de puro respeto. Cuando ella pasó, el espacio se cerró, y Chen se quedó solo en el centro como un animal enfermo abandonado por la manada. Vio a su amigo más cercano, el que más se reía de sus bromas sobre Shou, encontrar sus ojos por un segundo, el rostro una máscara de vergüenza y repulsión, antes de darle la espalda deliberadamente y unirse a otro grupo. En ese momento, Chen sintió un frío que no venía del cansancio. Era el frío de la exclusión total, la percepción de que había intercambiado su honor por una victoria que ahora no valía nada. Semanas después, durante un ejercicio de navegación nocturna bajo una lluvia torrencial, el pelotón se vio perdido y con el radio roto. El pánico comenzó a instalarse y el teniente recién designado para liderarlos estaba claramente sobrecargado. Las discusiones se volvieron acaloradas, la frustración corroía la disciplina. Fue entonces cuando, en medio de la confusión, una voz sonó en la oscuridad. «Cállense y pregunten a Shou». El silencio fue instantáneo. Todas las miradas se dirigieron hacia ella. Elisa, que estaba tranquilamente verificando su brújula, solo señaló hacia una cresta casi invisible contra el cielo tormentoso. «La base está a 3 clics en esa dirección», dijo ella. «Si dejamos de discutir, llegamos en 1 hora». La certeza en su voz fue suficiente. El pelotón se unió y comenzó a marchar, siguiéndola sin cuestionar. Días después, en la sala de evaluación, el sargento Martínez revisaba los informes finales del pelotón con un capitán. Este grupo tuvo un giro notable en medio del entrenamiento,
comentó el capitán. Su cohesión aumentó un 200% después de la carrera de resistencia. Martínez asintió con la cabeza, mirando por la ventana a los reclutas que limpiaban su equipo. La carrera de 20 kilómetros cumplió su propósito, dijo con su voz grave. Rompió el ego de algunos y forjó el carácter de otros. Tomó una sola carpeta del tope de la pila y la colocó frente al capitán. El nombre en la etiqueta decía Shao E. Pero lo más importante, continuó Martínez, es que ella nos recordó el tipo de soldado que todos aquí deberían aspirar a ser. Ese pelotón se formó semanas después, pero eran diferentes a los demás. Se movían con una confianza silenciosa, una cohesión que los instructores notaron como ejemplar. La razón era el secreto compartido que todos llevaban. Vieron de primera mano que el más ruidoso rara vez era el más fuerte y que el verdadero liderazgo no gritaba por atención. La carrera de resistencia los rompió como individuos y los reconstruyó como una unidad, unida no por reglamentos, sino por la memoria indeleble del sacrificio silencioso de una recluta y de la humillación ruidosa de otra. Marcus Chen se graduó, pero era un hombre diferente al que comenzó el entrenamiento. Rara vez hablaba, a menos que fuera necesario, y su antigua arrogancia había sido reemplazada por una humildad austera. Un día, durante la limpieza final de los alojamientos, un recluta más joven derrapó una caja pesada de suministros. Antes de que el recluta pudiera desesperarse, Chen estaba a su lado, ayudándolo a recoger todo, sin decir una palabra. Encontró su honor no en la gloria que buscó, sino en el servicio silencioso que aprendió a respetar, siguiendo, a distancia, el ejemplo de la mujer a la que nunca más se atrevió a subestimar. Años más tarde, cuando fue condecorada por otros actos de valentía en el campo, alguien ocasionalmente mencionaba la historia de la carrera en Fort Bradley a Eliza Shaw. Ella siempre escuchaba con paciencia educada, pero con una visible confusión en sus ojos. Para ella, ese día nunca fue sobre heroísmo, fue sobre lógica. Un compañero cayó y el protocolo era claro. Lo rescatas. La carrera, la competencia, la gloria, todo eso era una distracción del trabajo real. Nunca entendió por qué su decisión fue vista como algo extraordinario. Para Eliza, lo único que nunca tuvo sentido fue por qué, para los demás, hubo alguna otra opción a considerar. La historia de ese día se convirtió en una leyenda susurrada en Fort Bradley, contada no para celebrar a un ganador, sino para enseñar una lección. No era un cuento sobre la velocidad de las piernas, sino sobre la fuerza del carácter. Una prueba de que, en cualquier grupo, la verdadera fuerza puede residir en el alma más callada, y que la mayor victoria no es cruzar la línea de llegada solo y en primer lugar, sino asegurarse de que nadie que lo merezca sea dejado atrás. Ese fue el día en que 40 reclutas aprendieron que un soldado no se mide por sus gritos, sino por el peso que está dispuesto a cargar. La historia de Eliza Shaw es un recordatorio de que la verdadera fuerza no viene de la velocidad, sino del coraje de hacer lo correcto, incluso cuando nadie espera eso de ti. El valor de un líder está en el carácter, no en la apariencia. Si crees que el verdadero liderazgo está formado por decisiones difíciles, comparte esta historia. Y para no perderte más relatos de superación, suscríbete a nuestro canal.